Vamos con nuestro primer tema del día, que es la conferencia que ofreció el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, el GIEI, a 8 años ya de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparición forzada, y luego de la renuncia del fiscal especial para este caso, Omar Gómez Trejo. Vamos con mi compañera Elia Almanza, que sigue este caso muy de cerca y que estuvo, por supuesto, allá en la Comisión de Derechos Humanos esta mañana. Hola, Eli, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy buenas tardes para ti y el auditorio, efectivamente desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde en estos momentos, hace ya pocos minutos, finalizó esta conferencia de prensa que ofreció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Rápidamente recordar, se trata de este grupo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la investigación del caso Ayotzinapa. Una conferencia de prensa muy esperada, Luisa, de muchas expectativas por todo lo que ha sucedido, hay que decirlo, en las últimas semanas, días en torno al caso Ayotzinapa. Hay que arrancar por decir, Luis Auditorio, que las y los expertos pues lamentaron y condenaron, señalaron también esta intromisión por parte de la propia Fiscalía General de la República para impedir el avance en los procesos de investigación y que se ha roto, dijo, un compromiso por parte de la Fiscalía y el propio fiscal Alejandro Gertz Manero de contribuir y sobre todo de darle independencia a la unidad al ser pues esta misma Fiscalía quienes han entorpecido estos procesos. Francisco Cox, que es integrante de este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues dice, no solo ha entorpecido la Fiscalía los temas en el caso, sino que lamentó que no se respetara el trabajo de los avances de la Unidad de Investigación Especializada para el caso, encabezada hasta la semana pasada por Omar Gómez Trejo, y dijo, uno de los elementos que evidencia esta ruptura y esta falta de pues apoyo al trabajo de este grupo, pues es la cancelación de las más de las 80 órdenes de aprehensión en el caso Ayotzinapa. Escuchemos a Alejandro Cox. Precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo u otros que se encuentren relacionados con los hechos en comento. Estos principios o estos lineamientos que se establecieron en el acuerdo del 26 de junio de 2019 fueron rotos por el propio fiscal general de la República. Desde un inicio observamos y documentamos y señalamos en el informe que hoy se hace público, el informe 3 del GIEI, que hubo obstáculos iniciales a la ejecución del cumplimiento de este mandato encomendado a la unidad especializada del caso Ayotzinapa. A eso nos referimos con la no ejecución de órdenes de aprehensión, que no, obviamente la ejecución no dependía de la unidad especializada, sino que de otra sección dentro de la Fiscalía General de la República. Por otra parte, la unidad en distintas oportunidades solicitó pericias a los servicios periciales al interior de la Fiscalía que no daban resultados y que obligaron a la unidad a buscar asesoría o pericias en el extranjero. Luis Auditorio, otro de los puntos clave y más esperados era el pronunciamiento sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa de este gobierno, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, y que se presentó hace un mes, específicamente de los mensajes de texto que ahí pues están plasmados y que evidencian pues la injerencia y la participación también de elementos del ejército y del crimen organizado en la desaparición y presunta muerte de los normalistas. Sobre estos mensajes y también de la filtración, Ángela Buitrago aseguró que ya existe o ya se solicitó por parte del GIEI el trabajo de un perito independiente para que pueda analizar de manera científica pues estos mensajes, porque dijo, toda prueba o toda presunta prueba que se presente a los familiares y a la opinión pública debe primero estar corroborada, y en este caso no se hizo por parte de la comisión, y eso hay que atenderlo, por lo que un perito independiente ya está trabajando. Sin embargo, Luis Auditorio, muy importante señalar sobre este punto, dijo, los mensajes que se presentan en estas capturas de pantalla, por así decirlo, no coinciden ni en el estilo, ni en la forma, ni en la jerga o en el lenguaje con los mensajes que previamente el GIEI había tenido acceso por información de la Sedena. No especulan nada, dicen que eso se tiene que analizar, pero bueno, dicen no hay esta coincidencia en los tipos que se supone son en el mismo periodo y en el mismo tiempo. Escuchemos a Ángela Buitrago. Esto va a llevar a una conclusión final del GIEI, y es a la petición que nos hicieron los padres para que nosotros como GIEI analizáramos esa información y rindiéramos el elemento de valoración sobre
esas informaciones que se han surtido. Lo primero que hay que decir, entonces, es que en cumplimiento de esa petición de los padres, el GIEI adelanta las labores correspondientes y solamente cuando esté el informe definitivo, nosotros no queremos hacer conclusiones ni apresuradas, ya el apresuramiento ha causado muchas cosas, no queremos hacer ni conclusiones apresuradas, ni descalificaciones, ni calificaciones. Luisa, se hizo una recapitulación de todos los elementos que ha tenido el GIEI desde que empezó los trabajos aquí en nuestro país sobre el caso y englobó, dijo, en todos los elementos de prueba que hemos tenido y sobre todo en las comunicaciones en las que se han tenido acceso, pues evidentemente o se confirma que está pues el ejército implicado en todos y cada una de las comunicaciones y en todos los niveles. Escuchemos a la experta Claudia Paz y Paz. Te comento, Luisa, bueno, rápidamente lo que decía Claudia Paz y Paz significa que da textualmente estos mensajes y ella señala que, bueno, están los propios mensajes y en estas jergas que te venía diciendo de los mensajes hacen referencia directamente a elementos militares, incluso a mandos altos y dice es evidencia de que se trata pues de una injerencia por parte del ejército que se ha venido pues señalando desde su estancia y que ahora también el informe de la Comisión de la Verdad de este gobierno lo confirma. Finalmente, Luisa, se trató de un mensaje a medios largo de más de 3 horas en las que se puntualizó incluso también cosas que en los primero, el segundo y en el tercer informe del GIEI se ha venido señalando. Sobre este punto indicó y también fue una pregunta sobre si el GIEI se va a quedar en nuestro país por más tiempo. Ellos van a pedir o se solicitará una prórroga de 1 mes para desahogar sobre todo este peritaje independiente conforme a los mensajes y bueno, para concluir todavía pues parte de la información que se tiene que entregar a las madres y padres. Luis Auditorio, parte de lo que se dio a conocer esta mañana, no sé si tengas alguna pregunta, estoy pendiente de ello. Ay, muchísimas gracias, Celia. Pues sí, aprovechar, digo, no solo que hayas estado en esta conferencia, sino todo tu expertise en la cobertura del caso Ayotzinapa y de derechos humanos. Supongo que, digamos, si tuviéramos que contrastar lo que presentó Alejandro Encinas y lo que está presentando el GIEI, unas de las cosas que sin duda llaman la atención es esto que dices de las capturas de las conversaciones entre, digamos, miembros del crimen organizado que darían cuenta de esta comunicación con autoridades y con el ejército, estaban en el informe íntegro, digamos, de Encinas, que no conocimos de forma pública, puesto que se testaron para proteger a las familias y el debido proceso, pero bueno, terminaron revelándose en un periódico nacional. Estas capturas, dice el GIEI, tienen un lenguaje muy distinto al que habíamos visto nosotros de conversaciones anteriores. El ejército se las entregó a ellos antes y se las entregó ahora a Encinas. Entonces, digamos que podría tener sentido que sean distintas porque las pasadas se usaron para construir la verdad histórica. El tema es que, ¿cómo les creemos si un día dijeron una cosa y ahora otra? ¿Estoy más o menos en la pista correcta? Efectivamente, Luisa, estás en lo correcto, lo que indican, y aquí es un punto también importante que señalaban las expertas y los expertos del GIEI, es que ellos en distintas ocasiones han solicitado información adicional a la Sedena de la que han podido obtener hasta ahora. La que obtuvieron y con la que se elaboró un tercer informe, Luisa, que fue el que se presentó en marzo de este año, pudieron obtener esta información debido a una orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de esta orden, dicen las expertas y los expertos, pues no ha habido más acceso, hay resistencias por parte de la Sedena de entregar este tipo de información y entonces ahora, así lo dicen, llama la atención que en este informe de la Comisión de la Verdad pues tengan acceso a estos chats y no se les haya tampoco en su momento cuando se solicitó entregado al GIEI, ¿no? Entonces dicen, hay dos momentos, hay un punto de confusión, hay un momento de confusión, lo que ellos señalan de por qué no se nos presentó a nosotros esta información cuando así la solicitamos, por qué si se le presenta a la Comisión de la Verdad o vía que se le o por qué vía se le otorgaron a la Comisión de la Verdad y sobre todo por qué no hubo un intercambio de esta información con la Comisión, con las autoridades y con el GIEI y por supuesto bien importante con los padres. Ellos dicen que estos mensajes o estas capturas los conocen hasta después de que se presente este informe, como ya lo hemos dado cuenta y bueno, dicen nosotros tenemos que esperar a que se haga un peritaje independiente que ya está tomado por nuestra cuenta, casi
prácticamente así lo dijo, porque pues no podemos tomarlos por válidos. Insistió ya sin especular, pero bueno, finalmente no coincide el estilo de los mensajes, pero esperaremos a ver qué dice el peritaje y una vez teniendo estos resultados, pues vamos a dar a conocer nuestra postura, que es por eso que piden esta prórroga de casi, o se solicitará esta prórroga de un mes para concluir específicamente con este punto, Luisa. Claro, de hecho, por eso se cambió el nombre a informe de la presidencia de la COBAG, ¿no? Para que fuera, digamos, únicamente un asunto del subsecretario Encinas y no les incluyera hasta que se hiciera este ejercicio que están haciendo hoy. Elia, un par de preguntas más ya para no quitarte más tiempo. El tema de la fiscalía, justo ha hecho muchísimo ruido esta parte de que se creó una fiscalía especial con alguien de toda confianza de las familias y un punto clave que creo que se toca poco, pero también es fundamental, de los sobrevivientes, porque hay muchos jóvenes, estudiantes y jóvenes en Iguala, ¿no? En Tixla, en la Normal, que no querían hablar con la administración pasada porque obviamente al pues vivir ahí, saber entre ellas y ellos lo que quizá puede haber pasado o no, estar pues más conscientes del peligro, no habían dicho muchas cosas que sí están diciéndole a esta administración, y estos sobrevivientes y estas personas, digamos, de las comunidades que son claves y lo fueron tanto para el informe de Alejandro Encinas como para el GIEI, ¿no? y el Centro PRO, pues no habían hablado antes y ahora están hablando. Entonces también cambiarles, digamos, el interlocutor, que era un interlocutor en quien ellos confiaban, esta fiscalía de Omar Gómez Trejo, pues sin duda es una afronta, digamos, ¿no? Para las familias, pero también para estas personas locales. Y se habla mucho de la fiscalía como si fuera un ente, digamos, ¿no? Abstracto, pero hay un área específica, esta área de asuntos internos de quien depende el GIEI. ¿Dijo algo de eso? Es decir, ¿se mencionó específicamente al fiscal Hertz Manero? ¿Se mencionó algún otro nombre, digamos, en quien podamos entender esta responsabilidad de la intromisión? Bueno, se habló específicamente de Alejandro Hertz Manero, Luisa, señalaba que era propiamente y que destacaban que llamaba la atención que propiamente al interior de la Fiscalía se estaba teniendo esta forma de obstaculizar el trabajo de la unidad de inteligencia financiera y que eso venía pues a entorpecer, a obstaculizar lo que hacía no solamente la unidad, sino también parte del trabajo de la Comisión de la Verdad, que como bien dices, pues es una interlocutora entre las autoridades y las víctimas, que es hasta que se ya entra a trabajar en forma esta Comisión de la Verdad que logra tener acceso a más testimonios, a más evidencias, y eso se logra recabar, de ahí se va a la Fiscalía. Pero ahí dicen, en la Fiscalía hay un punto de quiebre, hay un punto de choque en el momento en que pues no se permite hacer las indagatorias correspondientes o ya propiamente la judicialización de los casos, y un tema central, dice, es la cancelación de las órdenes de aprehensión. Lo señalaron como un intento de intimidación por parte de auditorías o por parte de acoso incluso de propios funcionarios de la Fiscalía a la unidad, ¿no? Entonces ellos decían, ese es un punto de quiebre. Propiamente habló del fiscal Alejandro Hertz Manero, que dice que puede pues poner en entredicho o que puede lastimar también los avances en esta investigación, lo cual pues lamentaron, incluida también por supuesto la renuncia de Omar Gómez Trejo al frente de esta Fiscalía para Ayotzinapa. Muchas gracias, Eli. Y solo cierro preguntándote por esto, que es un escándalo que se había dicho en muchas ocasiones anteriores, pero bueno, ahora se doble confirma, lo hizo el subsecretario y lo hace ahora el GIEI, que es que se está monitoreando, se monitoreó en tiempo real a los estudiantes de la Normal, ¿no? Es decir, el Estado, la autoridad, estuvo espiando a estudiantes. El Ejército infiltró esta escuela, ¿no? Esto como que se sabía por versiones periodísticas, había la sospecha, la gente ahí localmente tenía la sospecha. Se confirma, digamos, doblemente que en este año, bueno, en estos tiempos, digamos, que parece absolutamente una locura que el Ejército infiltre escuelas, pasaba. Y bueno, si eso pasó en una Normal, tendríamos que pensar que esa mira tendría que ampliarse a saber si está pasando en otros lugares y pasó en otros lugares, ¿no? Porque el Ejército se estaba metiendo, haciéndose pasar por estudiantes para hacer contrainteligencia, en contra de jóvenes. Pues es verdaderamente un escándalo. Claro. Totalmente, Luisa, y qué bueno que lo mencionas, porque te digo, es muchísima la información que se ha dado a conocer, no, claro. Pero esta también me parece un punto central y un punto clave, porque se confirma, como bien dices, que no solamente había elementos del Ejército al interior de la Normal infiltrados, como lo dimos, como se dio a conocer con este informe de la Comisión, sino lo que dijeron hace unos momentos las expertas y los expertos, es que se tiene confirmado que este seguimiento y este monitoreo de las redes de comunicación, también este seguimiento a las actuaciones se da desde principios de 2014.
desde principios de 2014 es que se está dando seguimiento a los estudiantes de la normal, no nada más para las acciones políticas que están realizando, sino que ahora sabemos y se confirma desde el primer informe que dio el GIEI en 2015, precisamente en estas mismas instalaciones, que tiene que ver con el trasiego de droga, ¿no? Dice, hay un punto central en esta entidad que es el trasiego de droga, que implica el monitoreo de diferentes entes, no nada más de los estudiantes, también de elementos del crimen organizado, de elementos del ejército y de sus familiares. Hay toda una red de control y seguimiento, de monitoreo por varias vías desde 2014, propiamente a los estudiantes de 2014, pero hay que saber desde cuándo por este trasiego de drogas a otros elementos como elementos del ejército o como integrantes del crimen organizado como Guerreros Unidos. Entonces es un punto central y aquí también recordaron que ya es algo que ya habían como señalado en otro momento y que también habíamos conocido por otras informaciones o por otros medios sobre Pegasus, ¿no? Pegasus estuvo activo en este periodo para introducir o conocer las comunicaciones que se estaban dando justo con integrantes de Guerreros Unidos y elementos del ejército, que son pruebas que el GIEI obtiene mediante esta solicitud que hace directamente el presidente de la República a la Sedena y que otorga esa información. Ahí es donde tienen esos mensajes, pero volvemos a lo mismo, dice el GIEI, necesitamos más información, necesitamos más contenido para ello y pues se ha resistido Sedena a otorgar esos datos, ¿no? Elia, vemos aquí que están a punto de apagarte la luz allá atrás. Eres ya la única que falta, entonces muchísimas gracias por quedarte tanto tiempo extra para el reporte. Gracias por toda la información. Un abrazo y te saludamos un poco más adelante. Gracias a ti, Luisa. Un saludo para todas y todos. Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Igualmente, gracias, Elia Almanza, que además todo esto que nos está reportando queda resumido de forma muy oportuna en sus redes sociales. Puede ahí usted seguir sus hilos y enterarse de todo esto que nos está diciendo de forma mucho más concreta, incluso con links e información relevante.